ver las cosas diferentes, con una ciencia que no muerde, que no lastima y que no asusta. Lo que le quiero es agradecer muchísimo. Las visualizaciones en la página aumentaron el 1800%, y quiere decir que hay muchos de ustedes que se animan a acercarse, que se animan a perder 10, 11 minutos de su vida para ganarlos en realidad, ganarlos en conocimiento, ganarlos en curiosidad y reflexionar un poquito en estos tiempos de encierro, de distancia y de cercanía, porque creo que algunos de nosotros nunca estuvimos tan cerca como hasta este momento. Bueno, comencemos con el tema de hoy. Creo que la idea que tienen ustedes de átomo, de la escuela secundaria o de esa idea de haber visto en algún momento un dibujo, es la idea que yo ya les mostré de este modelo. Este modelo es un sistema planetario. Este modelo de sistema planetario data de 1913. Quiere decir que tiene más de 100 años. Hace 100 años la tecnología estaba en un punto que no es la que está ahora. Entonces ese modelo era un modelo clásico, un modelo donde los electrones daban vuelta despacito o fuerte o ligero, pero todos alrededor del núcleo, todo quietito, con vibración, pero es un modelo clásico, un modelo como si fuera un pequeño universo. Pasó el tiempo y la tecnología fue avanzando. En realidad no pasó mucho tiempo, pasaron 13 años, 1926. Ahí aparecieron los espectros y con esa tecnología se vio que estos niveles que ven acá, que Bohr lo llamó K, L, M, N, había muchos más, llegaban a veces hasta el infinito. Entonces, como no alcanzaban las letras del abecedario, ya ese nivel lo empezaron a llamar 1, 2, 3, que bueno, que son infinitos, o sea, le empezaron a dar números. Esos números 1, 2, 3 son números de nivel. 1 es el que está más cercano al núcleo, el 2 está un poquito más alejado, el 3 más alejado y así sucesivamente. La distancia entre nivel y nivel, que Bohr la ponía igual, también se descubrió que no era la misma. A medida que los niveles iban avanzando, las distancias se iban haciendo más grandes. Y por otra parte, se descubrió que dentro de esos niveles los átomos orbitaban en subniveles, que se los llamaron orbitales. Aparecieron esos orbitales y ya la cosa se puso difícil porque el cálculo de esos orbitales ya se necesitaban leyes de probabilidad. Los orbitales no eran seguros, sino que eran zonas donde el átomo permanecía más o menos estable durante un cierto tiempo. Entonces a esos orbitales se les dieron nombres: S, P, D, F, G, letras. Y se vio que a medida que aumentaba el nivel, a medida que aumentaba la cantidad de electrones, los orbitales iban aumentando, iban siendo cada vez mayor. En los niveles altos tenían muchos orbitales. En el primer nivel, el que está cerca del núcleo, tenía un solo orbital. Y acá les doy, no vamos a profundizar demasiado porque estos son todos cálculos matemáticos, pero le doy la forma que tienen esos orbitales, la forma probabilística. Ahí está. Este que es como una esferita, ese se llama orbital S. Quiere decir que el electrón va orbitando dentro de ese nivel, siempre manteniéndose en una esfera concéntrica al núcleo. Estos tres juntos, imagínense, todo esto está superpuesto alrededor del núcleo. Estos tres se llaman P y están sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z.
O sea, están en las 3 dimensiones, ¿sí? Pero sobre los ejes. Después, a medida que los electrones van aumentando en los niveles, aparecen otros. Aparecen los orbitales D. Ahí está. Bueno, estos orbitales D ya no orbitan, el electrón no está sobre los ejes, sino está entre medio de los ejes, sobre los planos. Este es el único que parece un planeta, se mantiene sobre el eje Y, pero los electrones andan orbitando sobre los planos. Seguimos aumentando los niveles y siguen aumentando los orbitales. Bueno, aquí tenemos los orbitales F, que ya, como ven, son 7, están orbitando en forma inclinada, en planos inclinados, en otro tipo, dentro del plano tridimensional, pero en otras zonas. Quiere decir que si ustedes piensan en todo esto, pero superpuesto, va a ser un cúmulo, una nube electrónica orbitando y alrededor de ese núcleo. No es tan sencillito como un sistema planetario. Todo eso se fue descubriendo con el avance de la tecnología. Acá les muestro como un resumen de esto, yo se los voy a mostrar, para que tengan idea de todo lo que está, ahí está, ¿sí? Todo esto, imagínenlo, todo superpuesto, todo junto alrededor del núcleo atómico. Este primero es el S. En cada orbital siempre hay 2 electrones. Este es el S, este es el P, este es el D y este es el F. Este tiene 2, este otro, vamos a enderezarlo, ahí está. Este P tiene 6, porque son 3 de 2 cada uno. En el D hay 10 electrones y en el F 14. Después del F viene el G y así sucesivamente a medida que aumentan los electrones en el átomo. Entonces no es tan sencillita la cosa como la de un sistema planetario tranquilito, sino que es muy vibratorio, muy caótico, pero ese caos es el que le hablaba la vez pasada. Es un caos con leyes. Y estas leyes son leyes probabilísticas. Y las zonas que vieron, los dibujos que vieron, son las zonas donde se encuentran los electrones. Todo esto no es un invento, estos son modelos que están científicamente comprobados. En la ciencia, para que algo sea ciencia, tiene que haber un cuerpo matemático y ese cuerpo matemático, que es el que hace los dibujos, el que calcula las funciones de los dibujos, y eso después tiene que estar experimentalmente comprobado, tiene que haber experimentos, tecnología, para verificar que eso es cierto. Mientras no haya tecnología, eso es una teoría. Esto está totalmente comprobado. ¿Y cuándo se empezó a descubrir? A partir de 1926. Pero después las cosas avanzaron. Desde 1900 aparece un físico. Este último modelo, el que tiene todos esos orbitales, se llama modelo de Schrödinger. Porque Schrödinger es el que se ganó el premio Nobel y ahora se representa de esta manera. Ya no es esto es un principio de representación. Imagínense muchas de esas ondas superpuestas. Este modelo se basa en que el electrón no solo actúa como partícula, sino que gira vibratoriamente en ondas. Y se tenía en cuenta para este modelo el nivel en que estaba el electrón, o sea, qué distancia estaba del núcleo, el orbital, que dependía de cuál de esas formas ocupaba, y el momento magnético que generaba. Yo les dije que la materia parece muy sólida, a pesar de que es totalmente vacío, porque hay un momento magnético que nos hace
creer o percibir la solidez. Bueno, de ese momento magnético depende este modelo de Schrödinger. Después apareció Dirac en 1928 y Dirac dijo, no, pero además descubrió científicamente que el electrón, además de girar, orbitar en los orbitales, giraba sobre sí mismo. Y de esos dos electrones, uno giraba hacia la derecha y otro giraba hacia la izquierda. Uno giraba en el sentido horario y otro antihorario. Entonces surgió el modelo de Dirac. Ese fue muy rápido, en 1928, 2 años después. Y así fue una vorágine de descubrimientos con la vorágine de avance de la tecnología. Hasta que empezó en 1993, en realidad el primer ciclotón, aceleración de partículas, apareció en 1939. Y un físico, que fue Orlando Lorenzen, se ganó el primer premio Nobel. Estos aparatos son grandes superficies con túneles donde se baja la temperatura a 273 grados bajo cero, y ahí se aceleran las partículas, los núcleos atómicos, y se hacen colisionar, se chocan, se rompen los núcleos. ¿Y qué se descubrió? Que el núcleo no es tan núcleo, que no es tan másico, que ese núcleo tiene infinidad de partículas energéticas. Entonces el átomo es vacío. Y en ese vacío, que parecía que había algo de masa, que era la masa nuclear, en realidad esa masa no son más que partículas energéticas condensadas. Y ahí surgió uno de los últimos modelos, que es el modelo de partículas, el modelo atómico de partículas. Después se descubrió en estos aceleradores de partículas los quarks, los leptones, los hadrones, bueno, un montón de partículas, infinidad de partículas. Y así con el avance de la tecnología, a medida que había tecnología para verificar experimentalmente una teoría matemática muy complicada, los modelos fueron cambiando. Ahora podemos pensar que en realidad nuestra materia está formada, la materia visible, la fermiónica, está formada por un sinnúmero de partículas, algunas partículas visibles. Y después ya lo voy a dejar para otro video, hay otras partículas, que son los bosones, que son las partículas invisibles. Bueno, un gusto, un cariño para todos y nos vemos muy pronto no muy pronto, dentro de 2 días. Hasta aquí llegamos con este misterio develado.